Y vamos a estar leyendo desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 26. Vamos a leer estos pasajes. Y dice la palabra de Dios empezando el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Porque qué provecho al hombre es si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En otras palabras, versículo 26, ¿qué beneficio tiene un hombre si gana todo el mundo entero, pero pierde su alma? Y es con este versículo que me gustaría que empezáramos a ver la importancia de conocer la condición de nuestra alma. ¿Cómo sé yo si mi alma está salva o cómo sé si mi alma está perdida? Creo que el versículo 26 en el día de hoy nos ayuda a hacernos pensar en esa condición. ¿Cómo está mi alma en el día de hoy? Es esa pregunta, una de las preguntas más importantes que están a lo largo de toda la Biblia. Y es importante porque hace salir a la superficie ese gran interrogante que muchas personas tienen a lo largo de sus vidas, pero muy pocos realmente encuentran una respuesta definitiva. Algunos tal vez no tienen esa certeza de saber cuál es el estado de su alma. Y es importante porque en el día de hoy muchas personas alrededor del mundo no saben y no conocen, no tienen la certeza de decir si mi alma está salva o tal vez decir yo creo que mi alma está perdida. Aún cristianos en el día de hoy en algunas situaciones pueden llegar a dudar de su propia fe y hacerse esa misma pregunta. Yo no sé si mi alma está salva o está perdida. Y esto no quiere decir que la salvación se pueda perder. ¿Sí? No quiero que entendamos eso desde el principio. La salvación no se puede perder, pero lo que sí podemos hablar es que en algunos casos muchos cristianos pueden dudar si realmente son salvos o no. Yo no sé si tal vez en algún momento en tu vida tú has dicho, yo sé que me voy para el cielo, yo sé que soy salvo, pero de repente en alguna situación has tenido un conflicto con tu ser interior, has tenido un conflicto espiritual, te has enfriado tal vez en algunos momentos y puedes llegar a tener esas dudas. ¿Será que sí soy salvo? ¿Será que no? Porque estas tentaciones, estos pecados, estas situaciones se están volviendo nuevamente a mi vida. Y entonces pensar en eso nos hace reflexionar en esta pregunta que Jesús le hace a sus discípulos. No solamente a ellos, sino que en el día de hoy confronta a muchas personas en el día en este mundo, y es ¿qué beneficio tiene que una persona gane todo el mundo entero pero pierda su alma? Es una pregunta muy importante de reflexionar e incluso de poder encontrar la respuesta para conocer cuál es el verdadero estado de tu alma. Pero antes de conocerlo, ¿verdad? Antes de conocer ese estado, es necesario saber qué es el alma. Es decir, ¿por qué me interesa que esa área de mi vida sea salva? Porque es importante que esa parte de mi ser pueda tener una comunión con Dios y pueda experimentar la eternidad. Y es necesario entonces saber qué es el alma según lo que dice la Biblia. Y el alma, mi querida familia, o el ruaj, ¿verdad? Como se decía por allá en el hebreo original, realmente habla de toda esa parte inmaterial de todo ser humano. Por ejemplo, tú ves tu cuerpo de manera física, pero tu alma no la puedes ver. Es inmaterial, pero es lo que muestra quién eres tú como ser humano. Es decir, es la identidad personal donde están tus sentidos, es la identidad personal donde están todos tus deseos, tus intereses, todos tus afectos. En pocas palabras, es todo lo que tal vez te puede diferenciar de un animalito. ¿Sí? Un animalito también tiene vida, puede expresar alegría en algunos momentos, tristeza en otros, pero un animalito no tiene lo mismo que tú y yo tenemos en cuanto hablamos de sentidos, intereses, afectos profundos, deseos que tienen un propósito con ya sea beneficios, consecuencias o tal vez pensar en sus repercusiones. En otras palabras, el alma, mi querida familia, es lo que impulsa nuestros comportamientos, nuestras motivaciones, nuestros deseos y aún lo que impulsa nuestros pensamientos. O sea que en pocas palabras, cuando la Biblia habla de alma, está hablando de la esencia de la vida. Si quisiéramos ir un poquito más profundo, podemos decir que la Biblia muestra que el alma en sí es la vida misma del ser humano. Por eso la pregunta es tan pero tan importante. Y si tú quisieras hacerte la pregunta ya usando este término, entonces es ¿cómo puedo saber si mi vida está salva o si mi vida está completamente perdida?
Y el versículo anterior le da la introducción a todo este tema, el tema de salvar el alma o salvar la vida o de perder la vida. Dice aquí, versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque qué provecho sacará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Hay una relación directa entre alma y lo que es la vida del ser humano. Y si nos ponemos a pensar en esto, mi querida familia, todos, absolutamente todos los que estamos reunidos en este lugar, aún las personas que nos escuchan online, incluso aquellos que tal vez vayan a ver la grabación de este mensaje en algún momento, tienen un alma ya sea salva o un alma ya sea perdida. Yo no puedo saber la condición del alma de las personas que están aquí sentadas. Yo no puedo saber la condición del alma, es decir, yo no puedo saber si esa persona tiene su vida salva o está perdida solamente porque estén aquí sentados o porque se conecten online o porque YouTube me mande una notificación que alguien más vio el video. Eso no me muestra a mí absolutamente nada de la condición del alma de una persona. Si un alma es salva o un alma es perdida, eso solamente lo sabe el Señor, eso solamente lo sabe Dios. Él sabe quiénes son los suyos. Pero entonces tú dirás, y entonces, ¿por qué tengo que responder a esa pregunta? Bueno, porque aunque nadie más en este lugar y nadie más en el mundo pueda saber la condición de tu alma y solamente Dios la sabe, la única otra persona que puede conocer esa condición o acercarse a tener una respuesta más concisa eres tú mismo. Tú mismo puedes tener una muy buena idea de saber si tú eres salvo o estás perdido. Y no es por tu propia opinión decir, yo creo que soy salvo. Eso no es lo que garantiza o muestra si tu alma está salva o perdida. No es por nuestra propia opinión, sino es diciendo, Señor, quiero evaluar mi vida conforme a lo que está en la palabra de Dios para confirmar que lo que siento es verdadero. Quiero confirmar, Señor, que lo que siento de que mi vida es salva es cierto. Y la única manera de hacerlo es confrontándome ¿con qué? Con la palabra de Dios. Decir, Señor, quiero que tú evalúes mi vida y me muestres si realmente hay en mí esa salvación. Así que para conocer y responder a esa pregunta, ¿verdad? Del estado de las personas, de nuestras vidas más específicamente, es necesario que nos dejemos examinar por medio del espejo de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que puede desnudar el alma de una persona y revelar si la fe es genuina o es falsa. Es solamente por medio de la palabra de Dios que podemos ver si la salvación está asegurada o esa persona, en este caso hablando de mí mismo, tal vez esté muerto. No estoy diciendo que la Biblia es lo que te va a salvar. Es Cristo Jesús por medio de su obra en la cruz y siguiendo la voluntad de Dios lo que te salva. Pero la Biblia es la que te muestra, ¿verdad? Si te puede confirmar si realmente tu fe es genuina, si tu salvación es confirmada y asegurada. Cuando tú dices, Señor, estoy dispuesto a que desnudes mi ser, todo mi interior y me muestres y me reveles si lo que yo digo creer es genuino. Y para eso vamos a empezar entonces en el versículo 24, porque es una pregunta que tenemos que ir respondiendo paso a paso. Y el versículo 24 como que nos da todas las respuestas para poder confirmar lo que muchos creemos. Yo creo que soy salvo. Excelente, perfecto. Pero según la Biblia, ¿cómo me lo puedes confirmar? Y qué bueno que lo podamos decir según este versículo 24 de Mateo. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la primera parte del versículo 24 nos muestra el primer indicativo sobre cómo puedo saber la condición de mi alma. El primer indicativo empieza con estas palabras, si alguno quiere venir en pos de mí. Esa primera frase es el primer punto que te ayuda a responder si tu alma es verdaderamente salva o tal vez nunca lo fue. Y una de las maneras para saber esa condición es pensar en la manera como tú estás siguiendo a Jesús en el día de hoy. Por eso esas primeras palabras son tan, pero tan importantes. Y dice ahí que si alguno quiere venir, si alguno quiere venir. Esa frase es muy importante para poder responder a esa pregunta de la condición de mi alma. Señor, si yo quiero venir,
si yo quiero seguirte. En pocas palabras, el Señor no quiere forzados. Él no quiere gente que se sienta obligada a seguirlo. Él quiere personas, Él quiere corazones que lo busquen voluntariamente, que deseen seguirlo, sin que sea una orden, sino que sea un deleite, una necesidad, como cantábamos hace un ratico. Él no quiere obligarte a que lo sigas. Aún así, muchas personas siguen a Jesús casi que por obligación, por diferentes razones. Muchos lo hacen por la simple religiosidad, lo ven como una obligación más del domingo, lo ven como una obligación más de es que me toca leer la Biblia. Y con el pasar del tiempo, mi querida familia, seguir a Jesús se les vuelve algo cada vez más tedioso. Por eso hay muchas personas que empiezan entre comillas bien, uno dice, wow, qué entrega, qué espiritualidad, por decirlo así, y después de unos meses o unos años se desaparecen completamente. Es que no, eso es mucha carga, es que todo esto que toca hacer. O sea, ven lo que es vivir como para el Señor, como una carga. Lo ven como algo tedioso, como algo que ya no quieren hacer, solamente algo por un ratico y ya. Pero aquí la palabra del Señor nos dice, específicamente las palabras de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí. Y yo no sé si en tu caso estás siguiendo a Jesús porque crees que te toca. No sé si estás siguiendo a Jesús porque es que te sientes obligado a hacerlo, pero si ese es el caso, tienes que hacerte esta pregunta nuevamente, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Si estás respondiendo con que sí estoy siguiendo a Jesús, pero lo estoy haciendo por obligación y creo que eso es suficiente, déjame decirte que muy seguramente tu alma puede estar en un estado de perdición. Claro, dices conocer a Dios, dices sentarte semana tras semana a escuchar la predicación del Evangelio, tal vez presentas tus peticiones a Dios, pero todo lo que tú haces, en lugar de hacerlo con gozo, en lugar de hacerlo con libertad, lo haces como si fuera una obligación. Me toca orar al Señor otra vez a ver si me ayuda en X o Y situación. Me toca ir otra vez a escuchar a que prediquen lo mismo que escuché la semana pasada. Me toca otra vez ir a levantar mis manos y decirle al Señor que gracias y adorarle y alabarle. Y ya cada vez como que las manos pesan más y ya no se quieren levantar. El corazón cada vez está más frío. ¿Todo por qué? Porque no se siguió a Jesús de manera voluntaria. Es decir, desde el primer momento dijo, me toca seguir a Jesús, en lugar de decir, yo quiero seguir a Jesús. Fuertes palabras que nos hacen pensar en la condición de nuestra alma. Si alguno quiere venir en pos de mí. Aún hay personas que sí pueden venir, acercarse al Señor sin esperar algún tipo de bendición, sin querer respuesta de algo específico, pero aún así lo sienten como que es una obligación. Yo voy aunque yo no tenga que pedirle nada al Señor. Y todo eso que acabamos de hablar, mi querida familia, simplemente es una imagen y el resumen de lo que Jesús señalaba y criticaba en los fariseos de la época. Ellos realmente estaban llevando un sistema religioso y no realmente una relación con Dios. No querían tener una verdadera comunión con el Señor. Sentían que les tocaba. Y por eso se volvían personas como tan duras, tan tiesas, tan frías, aún con los demás. No solamente en su área espiritual, sino también en la relación con las otras personas. Y Jesús empezó uno a uno a mostrarles esas razones. Y en el día de hoy tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Será que yo en algún momento, cuando me compartieron de Jesús, dije, es que ahora me toca seguir a Jesús para ir al cielo? Porque esa es la respuesta de muchas personas. No, yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero que mi vida se pierda. ¿Qué me toca hacer? Y muchos lo hacen como por susto, por obligación, en vez de decir, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero vivir como Él, yo quiero servirlo a Él. Y es una buena pregunta para hacernos todos los días, porque esa pregunta es lo que empieza a exponer la condición de nuestro ser interior, es decir, nuestros deseos, nuestros propósitos, lo que impulsa nuestros comportamientos. Y yo no sé entonces si en el día de hoy tú estés escuchando este mensaje, ya sea aquí o por online o de alguna otra manera, pero lo estás haciendo porque te sientes obligado.
o si lo estás haciendo porque con libertad y de manera voluntaria querías escuchar la palabra de Dios, desesperado estaba, Señor, por favor, quiero llegar, necesito estar ahí porque quiero adorarte, porque quiero exaltarte. Señor, he esperado toda la semana para acercarme a tu presencia y unirme al mismo canto con todos mis hermanos en la fe, para venir, Señor, a glorificarte sin intereses algunos. Solamente, Señor, quiero decirte cuánto te amo. Solamente quiero decirte cuán grande eres. Solamente quiero decirte cuán bondadoso eres, cuán poderoso eres. Eso es lo único que quiero hacer, Señor, pero no quiero pedirte nada. Si ese eres tú, gloria a Dios. Ahí se empieza a ver cierto tipo de disposición que estás buscando a Jesús porque quieres, no porque te toca. Es decir, vienes porque dices, yo quiero escuchar esa palabra, muy seguramente va a hablar a mi corazón y va a seguir transformando mis pasos. Es una transformación total. Pero si eres de los que piensan que no, que el cristianismo o el buscar a Jesús es como ponerle un parche a tu vida, como remachar aquí, cambiar un poquito acá, déjame decirte que todavía no has entendido entonces lo que es vivir como para Cristo. El cristianismo no es ponerle un parche a algo viejo y decir, bueno, ahí más o menos va cambiando poco a poco. Es una transformación total. Y empieza desde lo más profundo de nuestro ser. O sea que tienes que hacerte esa pregunta, Señor, ¿será que estoy en la categoría número 1 de tal vez soy de esos cristianos de nombre que vienen y te buscan porque es que sienten que les toca? ¿O estoy en la categoría número 2 de los cristianos que te buscan de manera genuina, aunque en algunos casos enfrentan dudas y temores? Si estás en la primera categoría de que estás aquí porque te toca, es decir, de que buscas al Señor porque te toca, qué bueno que le puedas decir al Señor con sinceridad las mismas palabras que le decía el salmista, por ahí al Salmo 139, versículo 23 y 24, si lo quieren leer. Mira lo que el salmista le decía al Señor: examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Es decir, Señor, yo no me conozco a mí mismo. Yo no sé, no estoy seguro si te estoy siguiendo por obligación o es un deseo genuino de mi vida y de mi interior. Yo no lo sé. Examíname tú, por favor, porque tú conoces mi corazón más que yo mismo. Y el salmista le decía, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. No solamente le dice examina, mira lo que le dice: pruébame y conoce mis pensamientos. Es decir, ponme en situaciones, Señor, en las que yo pueda ver si mis acciones van a mostrar que lo que digo creer es genuino. Prueba y conoce mis pensamientos, lo que se pasa por mi cabeza. Señor, muéstrame y revélame, examíname y muéstrame si mis pensamientos están más enfocados en las cosas del hombre que en las cosas de Dios, como le pasó a Pedro la semana pasada que veíamos. Sus pensamientos. Y ese es uno de los indicativos también. Si tu alma está perdida, muy seguramente en absolutamente todas las situaciones, estás siempre enfocándote ¿qué? En el mundo, en las cosas de la tierra, en lugar de pensar en lo eterno. Y por eso el salmista también le habla estas palabras a Dios y le dice: conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Y va más allá y dice: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cuántas veces tú le has dicho eso al Señor? Señor, para mí, ante mis ojos, esto que voy a hacer parece ser bueno, pero pruébame, conoce mi corazón, examíname y muéstrame si lo que estoy a punto de hacer es camino de perversidad. Bien lo decía en Proverbios, que lo que el hombre piensa que es bueno, muy seguramente en la gran mayoría de los casos, ante los ojos de Dios, no lo puede ser. Y tú tienes por eso que rendirte ante su voluntad constantemente y decirle: Señor, aunque esto parece ser algo bueno a mis ojos, ¿está conforme a tu voluntad? ¿Será que esto va a terminar en caminos de perversidad o va a terminar guiándome en el camino eterno? Si tú estás en el grupo número 1, tienes que hacerte esa pregunta y decirle: Señor, examina mi corazón. Examina y muéstrame si mis pensamientos y mis acciones están haciéndome buscarte, porque siento que es una obligación que es que me toca, ya sea por miedo, por susto que no quiero terminar castigado, en lugar de decir: quiero conocerte, quiero buscar tu santidad, quiero ver el brillo de tu gloria, quiero, Señor, anhelo desesperadamente adentrarme más en la profundidad de tus maravillas. Si estás en el segundo grupo y sigues al Señor de manera voluntaria, puedes tener un poquito más de seguridad.
Es decir, estás aquí porque quieres, lo planeaste, anhelabas estos momentos. Cuando apartas los momentos para hacer tu tiempo de devocional, cuando quieres alabar al Señor en tu casa o en tu carro de manera privada, porque anhelas y quieres hacerlo. Si estás en ese grupo, puedes tener un poquito más de seguridad de decir, bueno, ya entonces puedo asegurar que sí estoy siguiendo al Señor porque quiero, no porque me toca. Pero de igual manera también necesitas examinar tu vida interior, porque la Biblia nos muestra que aún las personas que seguían a Jesús de manera voluntaria, en algún momento llegaron a perder su primer amor. Eso es lo que le pasó a muchas iglesias de Apocalipsis, cuando empieza, y tengo algo contra ti. Mira, has hecho todas estas cosas bien, pero tengo algo contra ti. Y una de ellas le dice, has perdido tu primer amor. Es lo que le pasa a muchos creyentes que siguen a Jesús de manera genuina. Dicen, yo quiero seguirte, Señor, y lo hacen. Pero con el pasar del tiempo, después de enfrentar ciertas situaciones, ¿qué pasa? Empiezan a perder ese primer amor. Y empieza a llegar esa tentación constante. ¿Cuál es esa tentación constante? De querer regresar a lo que se había renunciado. Esa es la tentación de todos aquellos que siguen a Jesús de manera genuina. La carne sigue jalando y dice, ¿por qué no vuelves a hacer lo que hacías antes? ¿Por qué no vas a recuperar lo que habías abandonado? Mira las cosas del mundo, mira la fiesta, mira el traguito, mira la parranda, mira todas estas cosas. ¿Por qué? Un poquito, eso no es que sea tan malo, empieza la carne de a poquitos. Y todas aquellas personas que han decidido seguir a Jesús de manera genuina, ¿verdad? Con convicción, pasan por ese tipo de tentaciones. O sea, de vez en cuando hay como ese empuje de la carne que te quiere hacer renunciar a seguir a Jesús y volver a tu vieja vida, a recuperar aquellas cosas que has abandonado. Y no me refiero solamente a cosas materiales y acciones como lo que acabo de decir, que la fiesta y el trago y todas estas cosas que terminan trayendo desilusión para el corazón del hombre. También me refiero a deseos, a intenciones. Me refiero también a comportamientos, y ya vamos a ver algunos a la luz de la palabra de Dios. Pero no podemos negar que si estamos siguiendo a Jesús de manera genuina, si queremos seguir a Jesús, tenemos también que estar pendientes de que va a haber una constante tentación que va a querer hacernos poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Todos, absolutamente todos los discípulos escucharon las palabras de Jesús de la misma manera que tú y yo las estamos escuchando en el día de hoy. De los 12 discípulos de ellos, uno al final mostró que no seguía a Jesús porque quería. Uno de ellos mostró con sus acciones que no seguía a Jesús porque lo estaba haciendo de manera genuina. El hijo de perdición, Judas, muestra por medio de su traición que aunque estaba siguiendo a Jesús, ¿cuál era la condición de su alma? Un alma que ya estaba perdida. Pero los otros 11, aunque querían seguir a Jesús, en diferentes momentos enfrentaron esa tentación de la cual acabamos de hablar. Estos otros 11 discípulos, aunque querían seguir a Jesús de manera genuina, enfrentaron la tentación de regresar a lo que habían renunciado y recuperar lo que habían abandonado. Y yo no sé si tú puedes tal vez tratar de imaginarte a los discípulos escuchando a Jesús en ese momento, allá todavía en Cesarea de Filipo, en ese caminito bien bonito, con el correr del agua ahí al lado, con esos árboles tan especiales, y ellos ahí sentados al lado del Señor escuchando estas palabras. Y mientras Jesús hablaba todo esto, yo me los imagino a ellos empezando a recordar el momento en que decidieron seguirlo. Yo me los imagino ahí sentados y decir, ve, nosotros qué es lo que hemos dejado en casi ya 2 años y medio cuando decidimos seguir al Señor. Y yo me los imagino pensando todo esto. ¿De qué le sirve ganar al hombre al mundo entero y perder su alma? Yo me imagino a Pedro, a Juan, a Jacobo. Uy, dejamos nuestras familias para seguir al Señor porque lo queremos a Él. Dejamos atrás nuestros amigos. Dejamos atrás nuestras ocupaciones. Yo me imagino a Mateo allá, el contador, pensando, uy, yo recaudaba todos estos impuestos, tenía todo ahí organizado, pero cuando Él me llamó, yo me fui. Yo quería seguirlo. Aquellos que le preguntaban, Señor, ¿y tú dónde duermes? Y Él les decía, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza.
también vamos a dejar comodidades. Y yo me los imagino pensando todo esto, cuando están teniendo esa conversación con Jesús. Ustedes me querían seguir y dejaron a sus familias, a sus amigos, ocupaciones, aún comodidades y todo lo demás para seguirme a mí. Pero también yo me los imagino a estos discípulos recordando también esos momentos en los que fueron tentados a regresar a lo que habían dejado. Nos pasa a todos. La Biblia no es explícita en mostrar los pensamientos de los discípulos, pero sí podemos ver algunos casos que nos muestran ese tipo de condición. Tal vez aquellos que les costó un poquito más dejar las comodidades, después de estar caminando en el desierto, sin mucha comida, con sed, bajo el sol, estar caminando y decir, uy, pues estamos siguiendo a Jesús, pero y que si nomás yo lo acompaño hasta aquí, ya yo mejor me devuelvo a mi casita, allá está la cama lista, hay una almohada cómoda, allá hay comida caliente, hay agua fresca, allá está mi familia. Y que si más bien acompaño a Jesús hasta aquí, igual lo seguí genuinamente, pero Señor, hasta aquí, ¿qué será que mejor me devuelvo ya y vuelvo a mi trabajo, a mis ocupaciones? Igual te voy a seguir amando, Señor, pero yo creo que hasta aquí. Yo me imagino a los discípulos teniendo también ese tipo de pensamientos, de enfrentarse a ese tipo de tentación de regresar a lo que habían dejado. Eso solamente hablando desde el área física y material, pero que también de la condición espiritual, de lo profundo de sus corazones. Juan y Jacobo, por ejemplo, ellos siguieron a Jesús voluntariamente, ¿sí o no? Ellos eran los hijos de Zebedeo, los encontró pescando y Jesús les dijo, si le querían seguir, síganme. Si quieren ser pescadores de hombres. Y ellos, papá, está bien, nos vamos. Zebedeo, Dios los bendiga, hijos. Y se va Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Y estos hombres dejaron atrás no solamente ocupaciones, la ocupación de pesca cuando decidieron seguir a Jesús, ellos dejaron atrás la condición interna de ellos, que era la tendencia a la violencia. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo ellos estaban con Jesús en un momento y que iban a pasar por Samaria y Jesús les dice, no pasemos por ahí, tenemos que tomar el otro camino. Y ellos se molestaron. Y es cuando les dicen los hijos del trueno. O sea, el carácter de Juan y el carácter de Jacobo era un carácter demasiado fuerte. Los llevaba a reaccionar con violencia. Y yo me imagino que una y otra vez, aunque seguían a Jesús voluntariamente, en algunas ocasiones la tentación, no solamente de volver a sus ocupaciones de pesca, sino más bien la tentación de volver a reaccionar de una manera violenta, los llamaba a gritos. Jacobo, Juan, acuérdate, ¿por qué no gritas? ¿Por qué no vuelves a actuar como actuabas antes? Que se sienta que tú estás aquí. Y en un momento se dieron a esa tentación. Jesús di que caiga fuego y que se consuman todos esos samaritanos. Y Jesús les llama la atención. Yo no vine a condenar, yo vine a salvar. Yo vine con un propósito y no es el de acabar con todas las personas de esa manera. O sea, es increíble cómo aún personas que siguen a Jesús de manera voluntaria pueden enfrentar ese tipo de tentación, de que la tentación de tal vez tu vida pasada, de tu pecado pasado, de la condición emocional pasada que tú estabas experimentando antes de seguir a Jesús, te empieza a llamar a gritos. Vuelve a ser envidioso, vuelve a pensar en ti mismo, preocúpate solo por ti, ¿qué importan los demás? Es increíble, Juan y Jacobo. Pero ellos una y otra vez enfrentaron esa tentación y una y otra vez vencieron. Claro, el Señor les tuvo que llamar la atención varias veces. Pero Juan pasó de ser un hombre que decía que los consuma el fuego y que se mueran todos, a decir, hijitos míos. A escribir cartas tan llenas de amor y entrega para que estas personas perseveraran en la fe. Es increíble. Cuando tú lees la primera y la segunda carta de Juan, cómo él se expresa de una manera tan tierna y uno dice, wow, como una persona que era tan violenta, como una persona que le gustaba, mejor dicho, meterse en la pelea, no solamente con palabras, sino de acción, se volvió una persona tan mansa, tan tierna, tan dulce. Bueno, era una persona que decidió seguir a Jesús de manera voluntaria. Y una y otra vez el Señor le tuvo que llamar la atención
hasta que llegó a ser ese apóstol y ese discípulo amado del cual leemos en la Biblia a veces. Pero Juan y Jacobo no fueron los únicos que fueron tentados a volver, a regresar a lo que eran antes. Pedro, mire, Pedro, solamente uno, pobrecito Pedro, se la montamos a veces, pero pues es que está ahí, pintadito Pedro, unos versículos atrás, como vimos la semana pasada, ya quería imponer su voluntad en lugar de seguir la voluntad de Dios. O sea, Jesús le está diciendo, Pedro, me es necesario ir a Jerusalén a morir. Él dice, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué está haciendo Pedro ahí? Volviendo. Claro, Señor, yo te quiero seguir. Yo quiero seguirte de manera voluntaria. Pero estaba esa tentación de querer volver a imponer su voluntad. O sea, un hombre también de carácter fuerte, que se haga lo que yo quiera y como yo digo. Y Jesús le dice, ya no más, Pedrito. Puedes tener razón de muchas cosas, pero Dios tiene la última palabra. Esta es la voluntad de Dios. O sea, hombres pescadores que lavaron, colgaron y dejaron las redes atrás para ser pescadores de hombres. Yo no sé si ustedes se acuerdan al principio de Mateo cuando empieza a Jesús a llamar a sus discípulos. Y llega un momento en que dice que estos hombres lavaron y colgaron sus redes. Y eso es importante, ¿por qué? Porque para un pescador en esa época lavar y colgar las redes literalmente significa renuncio, ya yo no quiero hacer esto nunca más. En esa época y en esa cultura eso es lo que significa colgar las redes. No, téngalas ahí listas en el barco o lo que sea, pero lavar y colgar las redes, en pocas palabras es decir, ya yo dejo esto atrás. Dijo, ahora vamos a ser pescadores de hombres. Pero ¿qué pasó? Después de que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, ¿dónde estaban ellos otra vez? ¿Y haciendo qué? ¿Sí se acuerdan? Ellos volvieron a Galilea y Jesús los encontró pescando. Es decir, estuvo esa tentación de volver nuevamente a lo que eran antes. En este caso, una profesión. Juan 21 lo dice. Dice que sus discípulos, aún después de que Jesús se les había presentado después de resucitar, o sea, es increíble. Después de que ellos ven que Jesús muere, se lamentan, están en Jerusalén, Jesús se les presenta en Jerusalén. Ellos como que, chévere, Jesús, resucitaste. Y después dice Juan 21, y los discípulos fueron a Galilea a pescar. Y pescaron toda la noche. Y yo me imagino, yo me hago la pregunta, ¿por qué en lugar de ir a decirle a todo el mundo que Jesús había resucitado, como había prometido, se fueron a hacer lo que hacían antes? Porque en lugar de ir, si querían ir a Galilea, vayan a Galilea, pero porque no le dijeron a toda la región de Galilea, ¿se acuerdan de aquel que estuvo por aquí? ¿Se acuerdan de aquel que fue muerto? Aquel que dijo que iba a morir por sus pecados y ha resucitado como había dicho. Y como está en las Escrituras, nosotros lo hemos visto, vivo está. Pero en lugar de ir a hacer eso que hicieron estos hombres, Juan 21 dice, estuvieron pescando toda la noche en el mar de Galilea. Dice que cuando ya era el alba, dice que ya no pescaron nada otra vez. Y como que todo eso Dios toma control como para que ellos recuerden aquel primer momento en que Jesús los llamó. Y dice que bueno, no pescaron nada, ya iban para la costa, empezó a salir el sol y dice que a lo lejos vieron a un hombre, todavía ni siquiera lo habían identificado como Jesús. Ya lo habían visto antes en Jerusalén resucitado. Y Jesús les dice, tiren la red otra vez. Y pareciera una repetición de lo que había pasado con Pedro al principio cuando lo llamó por primera vez. Ya hemos pescado toda la noche y no hemos capturado nada. Tiren la red. ¡Pup! Meten la red. Cantidad de pescados empiezan a salir en esa red y ellos dicen, ese es Jesús. Y dice que Pedro se viste, se pone su túnica, se bota al agua y nada, se adelanta de todo, de la emoción, ese es Jesús. Y pareciera como que ese momento hubiera sido, recuerden, vuelvan al primer amor, recuerden que ustedes me querían seguir. Yo nunca los obligué, ustedes me querían seguir, pero recuerden el propósito de todo lo que está pasando en su vida espiritual, no solamente alrededor de ustedes. Desen cuenta que toda su vida vieja los ha estado llamando y en este caso ustedes cedieron. Juan, Jacob, ustedes cedieron cuando me dijeron que me hiciera caer fuego del cielo para acabar con los samaritanos. Pedro, tú cediste cuando me dijiste que hiciera tu voluntad y no la voluntad de Dios, cuando desenvainaste tu espada y le quitaste la oreja a ese soldado cuando me fue a arrestar en la noche. Y ahora están ustedes otra vez pescando y en una ocupación.
en la que yo les dije que ya no iban a hacer esto más nunca, sino que iban a ser pescadores de hombres. Y después de eso entonces, mi querida familia, se presenta esa famosa conversación de Pedro con Jesús otra vez. Y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Otra pregunta importante para hacernos. Y él le responde varias veces y él le dice: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Es decir, recuerda lo que vas a hacer ahora. Recuerda tu nuevo propósito. No vuelvas a hacer lo que eras antes. Y nos hace pensar en nuestras vidas, mi querida familia. Si tú y yo estamos siguiendo a Jesús porque queremos, no podemos negar que van a haber momentos en los que esa vieja vida nos van a estar llamando a gritos: vuelve a esto, deja eso. Y es increíble que los discípulos, hasta los más espirituales, les pasó. Ahora, esto no significa que el alma de los discípulos estaba perdida, no me malinterpreten, por favor. El alma de ellos no estaba perdida. Ellos habían seguido a Jesús de manera voluntaria, pero habían perdido su primer amor, así como nos pasa a muchos en el día de hoy. Por eso, este pasaje es tan importante. ¿Por qué? Porque te lleva a pensar de manera personal si has seguido a Jesús por obligación o de manera voluntaria. Si alguno quiere venir en pos de mí, Él no te ha obligado, Él te está diciendo: ¿quieres venir en pos de mí? Yo te recibo con brazos abiertos. Así que la primera parte de este versículo nos ayuda a responder la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la condición de mi alma? Si yo quiero saber si mi alma está salva o está perdida, tengo que responder primero esa pregunta. Si estás siguiendo a Jesús porque quieres, vas por buen camino. ¿Quieres seguir confirmándolo? Mira lo que dice la segunda parte del versículo. Nos da otro indicativo para seguir confirmando nuestra respuesta. Dice el versículo 24: niéguese a sí mismo. Es decir, si tú has dicho así: si yo sigo a Jesús porque quiero, ya, eso me da un poquito de seguridad. Pero ahora dice: niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Porque responder a esta pregunta también, si me estoy negando a mí mismo, me puede dar aún más confirmación de decir: mi alma, mi vida está salva. Es decir, si tú sigues a Jesús de verdad, estás dispuesto a negarte a ti mismo. Y ese término, negarse a sí mismo, en pocas palabras significa desconocerse a uno por completo, ponerse uno a un lado. Es decir, no es negar que existimos, y eso sería fatalismo, no es fatalismo. No es decir que o negar lo que somos, es decir, no es negar mi identidad como persona, no es negar mis sentimientos, no es negar realmente lo que soy, no es decir, es que yo no existo ya. Eso no es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, según la Biblia, es decirle al yo que nos inclina a ser egocéntricos. El yo, ese yo con mayúscula, lo que nos lleva a ser orgullosos, lo que nos lleva a ser autónomos, lo que nos lleva a ser autosuficientes. Ese yo que nos lleva a tener la mirada altiva sobre algunas personas, a que nos lleva a envanecernos sobre nuestros propios pensamientos y pensar que tenemos siempre la razón. Decirle: no quiero seguir más esos planes, no quiero seguir más esos intereses, solamente quiero depender de Dios. Eso es lo que significa negarse a sí mismo, decirle al yo interior que me lleva a ser egocéntrico, orgulloso, autónomo y autosuficiente, decirle: ya no depende de mí, sino depende de Dios. Negarse a sí mismo, mi querida familia, no es lo mismo que la abnegación. Hay personas que piensan que abnegarse es lo mismo que negarse a sí mismo. Y realmente no lo es. La abnegación es cuando por algún propósito bueno, de vez en cuando tú rindes cosas o actividades. Por dar un ejemplo, los que son padres y tal vez han pasado necesidades han en algunos casos dicho: yo prefiero quitarme el bocado de mi boca para que mi hijo coma. ¿Qué es eso? Eso no es negarse a sí mismo, eso es abnegación. Es decir, claro, estoy haciendo algo bueno, pero no es de lo que Jesús está hablando en este momento, de negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es rendirnos completamente ante Cristo y obedecer su voluntad. O sea que las dos cosas son buenas, pero de la cual se está refiriendo a Jesús es decir: ya no más de tus ideas, ya no más de tus propósitos, ya no más de tus deseos, ya no más de tu manera de cómo quieres que se hagan las cosas, ya no más de tu orgullo, ya no más de tu autosuficiencia. Depende única y exclusivamente de la voluntad del Señor y obedécela. Negarse a sí mismo, mi querida familia, es el llamado más difícil para cualquier creyente.
Es lo más difícil para hacer para todos nosotros. Y como dice Pablo, de todo es lo más penoso que tenemos que hacer y es una de las crucifixiones más difíciles que tenemos que pasar. Tú y yo pasamos por diferentes crucifixiones, según Gálatas. Y una de esas es crucificar el yo. Es decir, hasta aquí llega este yo orgulloso. Hasta aquí llega ese yo que quiere tomar sus propias decisiones. Hasta aquí llega ese yo que quiere imponerse sobre los demás. Y eso cuesta. Y cuesta mucho. Y por eso Pablo le escribía a los Gálatas en varias ocasiones sobre 3 crucifixiones de las cuales iban a ser muy penosas para ellos. ¿Por qué? Porque de todos modos todavía el ser humano batalla con estas situaciones y dice, yo no sé si quiera o no quiera. Le cuesta dejar muchas de sus pasiones, muchos de sus deseos. Dice Gálatas 5:24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 6:14, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ya yo he sido crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y no lo sabemos y lo repetimos varias veces, pero cuando es momento de realmente hacer la acción de crucificar el orgullo, ¿qué hacemos? Oh, yo no sé, ¿será? ¿Pero qué van a decir de mí? Pero entonces voy a perder muchas cosas. Cuando sea momento de crucificar mi propia opinión, cuando sea momento de crucificar mi voluntad de decir, es que yo quiero, Señor, que las cosas se den así. ¿Vas a estar realmente dispuesto a hacerlo? ¿O solamente es de palabra que dices, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Porque el cristianismo no es solamente doctrina y memorizar versículos, sino también llevarlo a la acción, poner por obra todo lo que escucháis. Has crucificado pasiones, gloria a Dios. Has crucificado deseos, gloria a Dios. Pero lo más importante, ¿estás dispuesto a crucificar ese yo día tras día? Porque pareciera levantarse cada mañana con nosotros. Dice, Señor, pero yo pensé que ya había dejado esto. Y vuelve otra vez al mes. Pero Señor, todavía estoy batallando con estas cosas. Es difícil, mi querida familia, negar ese yo interior. Es muy difícil. Y por eso se usan términos tan fuertes como crucificar el yo. Es difícil negar ese yo interior en una cultura donde muchos falsos maestros se han vuelto hasta populares, predicando mensajes que llevan a las personas a ser egocéntricas, predicando mensajes que llevan a las personas a estar centrados en conseguir sus propias cosas, mensajes que llevan a las personas a pensar que es que Dios va a saltar de su trono celestial para ir a proveerle los caprichos que le pidan. Claro, Dios oye, Él escucha peticiones, pero tampoco es que Él va a saltar de su trono celestial a decir, ay, a ver qué es lo que quieres hoy. ¿Cuál es tu capricho en el día de hoy? ¿De qué sabor quieres tu heladito en el día de hoy? Centrado en las cosas del mundo y no en las cosas eternas. Ahora, si Dios está ahí y tú le dices, Señor, por favor, clava, Señor, este orgullo y quiero vivir más en santidad, créeme que Él va a responder muy rápidamente. Pero si tus ojos están puestos en las cosas del mundo, te estás dejando guiar aún tu vida espiritual por ese yo egocéntrico que solamente es las cosas para sí mismo, que solamente piensa en lo material y en lo terrenal y no en lo eterno. Y es difícil entonces crucificar ese yo, porque estamos en un mundo en que aún pone la autoestima y el amor propio como si fuera más importante que negarse a sí mismo. ¿Qué te dice el mundo? Ámate a ti mismo, ámate a ti primero y luego sí ama a los demás. ¿Qué dice la Biblia? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Bien contracultural lo que Jesús le dice a sus discípulos. Pero unos dicen en el día de hoy, no, eso es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo vamos a decir a la gente que se niegue a sí misma? No, ámense a sí mismos, es que la autoestima es importante. Claro, la autoestima es importante siempre y cuando está dentro del marco bíblico, siempre y cuando está en que mi identidad está puesta en aquel que me salvó, no en lo que yo pueda o quiera hacer, en lo que pueda o no obtener. Esa no es mi identidad. Mi identidad está en Cristo Jesús. Y el amor me lo da Cristo Jesús porque Él me ama hasta mejor que yo me pueda amar a mí mismo. Por eso me puedo negar y decir, sí, Señor, mi voluntad ya no más, mis deseos ya no más. Pero es difícil, es muy difícil porque tú y yo, mi querida familia, estamos en una cultura que está completamente opuesta a este llamado de vivir conforme al llamado de Cristo.
Fuertemente lo decía un gran teólogo americano, mire lo que decía: estamos en un mundo que apela, que promueve el narcisismo del hombre y prostituye el espíritu de humilde quebrantamiento y arrepentimiento que caracteriza el evangelio de la cruz. En pocas palabras, tú y yo estamos viviendo en una cultura que quiere promover el narcisismo, una cultura que quiere promover que las personas tengan una visión inflada de sí mismos. Estamos en una cultura que quiere promover que las personas exageren sus propios logros y talentos. Mira todo lo que yo hice, mira todo lo que tengo, mira qué lindo es mi carro, mira cómo brilla, mira qué grande es mi casa. Esa es la cultura en la que tú y yo estamos viviendo. Y eso es parte del narcisismo, que muestra que las personas quieren ponerse por encima de los demás, que quieren admiración constante. Ese es el mundo en el cual tú y yo vivimos. Busca tu aplauso, ¿verdad? Qué buen trabajo has hecho. Estamos en un mundo que promueve y le dice a las personas: aprovecha, explota todas las relaciones que tienes con los demás, saca el provecho. Yo no sé si ustedes han visto una caricatura de un hombre ordeñando una vaca y ya la vaca está toda flaquita y toda huesuda. Completamente, ya la vaquita no da más. Y estamos en este tipo de cultura. Usa todas tus relaciones de la misma manera. Saca todo lo que puedes de esta otra persona y después, ya, hasta aquí llegamos. Gracias. Y si lo ponemos desde el punto de vida espiritual, también lo vemos. Personas que inflan su vida espiritual. Dicen: miren cómo oro, miren cómo yo busco al Señor, miren qué espiritual estoy en esta época. Exagera nuevamente sus logros y talentos espirituales. Miren cómo sirvo en la iglesia, miren cómo hago todas estas cosas. Sin darse cuenta cómo está el corazón. Quieren admiración constante y ante todo quieren explotar su relación con Dios. Señor, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Por eso es importante que tú y yo, mi querida familia, crucifiquemos ese yo. Y aunque sea difícil negar ese yo, y aunque la cultura pareciera estar del lado del orgullo, aunque la cultura pareciera estar del lado del ego y la autosuficiencia, si tú reconoces que en esa batalla con la que te estás enfrentando todos los días es real, es un indicativo de que eres consciente de que tienes una decisión que tomar día tras día. Si tú no tienes esa batalla, déjame decirte, muy seguramente estás siguiendo tus deseos, estás siguiendo tu voluntad y tus planes. En pocas palabras, tu alma está perdida. Pero si tú tienes ese conflicto, ese es un buen indicativo, aunque nos haga sentir a veces miserables. Es un buen indicativo porque ¿qué puedo decir? Señor, tengo paz de saber que el Espíritu está oponiéndose a los deseos de la carne. Tengo paz, Señor, que estás haciendo algo en mí. Porque si no hubiera esa lucha interior, déjame decirte, muy seguramente estás siguiendo los deseos de la carne y no te has dado cuenta. Pero si hay algo que se contrapone y te dice: pilas con esto, no hagas esto, no hables esto, no digas esto, depende del Señor, ora en esta situación que está pasando. Hey, hijito de Dios, recuerda, crucifica el yo. Y eso es algo bueno que nos haga sentir mal. Y aunque en algunos otros momentos cedamos, como le pasó a Juan, a Jacobo, a Pedro y a muchos otros, creo que todos aquí hemos cedido en algunos momentos a esa tentación de volver a nuestra propia voluntad, a nuestras propias acciones, a nuestra vieja manera de pensar. No es que, un obstáculo, una piedra y me resbalé. Tomé la decisión. Pero Señor, perdóname, me arrepiento. Te he fallado. Te he hecho, Señor. Espíritu Santo, te he contristado, perdóname. Todos hemos pasado por ahí. Así que si tú estás siguiendo a Jesús voluntariamente y tienes ese conflicto con el yo interior, puedes tener aún más seguridad de la condición de tu alma. Si está ese conflicto, dale las gracias al Señor y dile: Señor, gracias porque me sigues confirmando que mi vida es salva. Que aunque todavía me falte mucho, me sigues purificando y me sigues llevando a caminar en santidad. Dice el versículo 24 también, el tercer indicativo para saber si mi alma es salva o se ha perdido. Dice: tome su cruz y sígame. Para algunos en el día de hoy, ¿qué es la cruz? Si no es un símbolo como de una espiritualidad más profunda, ¿sí? Uno en el día de hoy mira una cruz y piensa automáticamente en oración, en salvación, piensa uno automáticamente en todas las cosas bonitas. Pero cuando Jesús dijo estas palabras a los apóstoles, ellos escuchar esa frase e incluso pensar en el símbolo de la cruz, estaban pensando automáticamente en un instrumento creado por los romanos para acabar con la vida de aún sus peores enemigos. O sea que cuando Jesús les dijo: tome su cruz y sígame, ¿qué les estaba diciendo? No les estaba diciendo: sean más espirituales y oren. Jesús les estaba diciendo: ¿están dispuestos a morir por mí?
¿Están dispuestos a ser condenados a causa de mi nombre? O sea, familia, seguir a Jesús voluntariamente y negándose a sí mismo incluye estar dispuesto a marchar a la muerte por su nombre si es necesario, a padecer indignidades, a soportar burlas, a soportar sufrimiento si es necesario a causa de su nombre. Los que han estado leyendo Hechos, no sé si se dieron cuenta de eso con Esteban. A Esteban lo pusieron como un instrumento más, ¿verdad?, dentro de la iglesia primitiva. Y después él decía que él iba a compartir, a predicar con gran pasión, impulsado por el Espíritu Santo. Y muchos empezaron a criticarlo, a rechazarlo, a burlarse de él. Aún más, empezaron a inventarse cosas de Esteban, a tal punto que terminó apedreado y lo mataron. Pero él dijo que había visto a Cristo en su gloria. Y lo único que dijo en sus últimas palabras: Señor, perdónalos, perdónalos. Esteban se negó a sí mismo. Esteban tomó la cruz y siguió a Cristo. Esa es la cruz, mi querida familia. Eso es lo que significa tomar la cruz y seguir al Señor. Pero en el día de hoy algunas personas dicen: no, mi cruz es ese esposo o esa esposa que es que todavía no quieren ir a la iglesia o son incrédulos. Esa es mi cruz. No, mi cruz es esa persona difícil de tratar en el trabajo. Mi cruz es esa enfermedad que todavía no he sido sano de X o Y, sea lo que sea la enfermedad. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo. Hay muchas personas que tienen ese concepto de que la cruz es una dificultad que tienen que experimentar en el día de hoy, cuando realmente la cruz es tener la disposición de soportar vergüenzas, la disposición de soportar burlas, la disposición de soportar y recibir reproches y hasta rechazo aún de las personas más cercanas a nosotros, la disposición de enfrentar el qué dirán y las opiniones que los demás puedan tener de mí, y aún enfrentar la persecución y el martirio por causa de Cristo si es necesario. Eso es tomar la cruz y seguir a Cristo. No solamente aquí o en la iglesia primitiva o en la historia, sino sea cual sea el lugar donde tú te encuentres. Si tú sigues a Cristo porque quieres, si te niegas a ti mismo y estás dispuesto a tomar la cruz y seguirle, en pocas palabras estás diciendo: Señor, estoy dispuesto a soportar todas estas cosas. Donde sea que tú me lleves, donde sea que yo esté, ya sea aquí o en el trabajo, o si en algún día me mandas a otro país, estoy dispuesto, Señor, a soportar todo esto a causa de tu nombre. Para quienes estuvieron en la clase el día martes, se dieron cuenta que muchos cristianos a lo largo de la historia tomaron su cruz y siguieron a Cristo ante el sufrimiento, la persecución y la muerte. Y ustedes mismos lo decían muy bien: hoy la tenemos muy fácil, hoy la tenemos muy fácil. Y yo agregaría: hoy la tenemos muy fácil, pero aquí en el occidente, porque en el oriente es una historia completamente diferente. Y con esto vemos entonces que el sufrimiento y la persecución va a variar dependiendo de cristiano en cristiano. La persecución y el sufrimiento, es decir, cómo tú vas a tener que llevar esa cruz, va a variar dependiendo en la época en la cual estés viviendo o incluso en el lugar en el cual tú estés viviendo. No todos los cristianos de la iglesia primitiva murieron. No todos fueron martirizados, pero estuvieron dispuestos a hacerlo. Y esa es la clave de este pasaje y es la clave que nos puede ayudar a entender la condición de nuestro espíritu. ¿Estás dispuesto a sufrir todo esto a causa de Jesús? Bien lo decía Pedro en su carta en el capítulo 4, versículo 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si fuera alguna cosa extraña. Y mira lo que les dice: más bien gócense por cuanto son partícipes del padecimiento de Cristo. La semana pasada decía algo parecido: dignos somos de ser flagelados a causa de Cristo. Y ahora les dice a otros: gócense por cuanto son partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con alegría. Si son insultados por llevar el nombre de Jesús, serán bendecidos. Nuevamente, yo no sé hasta dónde llegará tu disposición de soportar todas estas cosas por el nombre de Jesús. Es difícil para nosotros medirlo porque nuevamente aquí en Estados Unidos y en esta cultura la tenemos muy fácil, comparándolo con lo que realmente es la persecución. Y esta semana me puse a leer las estadísticas de la LMP, eso es la lista mundial de la persecución,
Y hay una organización que se dedica específicamente a eso, se llama Puertas Abiertas, y todos los años ellos hacen una estadística, todos los años renuevan los números, y dice que en los últimos 12 meses, en promedio, 1 de cada 7 cristianos es perseguido en el mundo, 1 de cada 7. Aquí solamente estamos, ¿cuántos? 5, ya que todavía nadie ha sido perseguido, pero si vinieran 2 más en la iglesia hoy, de todos esos, 1 tal vez esté siendo perseguido. 1 de cada 16 es perseguido en América del Norte, del Sur y Centroamérica, es decir, todas las Américas. 1 de cada 5 es perseguido en África. Si tú y yo estuviéramos teniendo esta reunión en África, por allá en Zimbabue o algo, créeme que salíamos y ya te están esperando para acabar con tu vida. Aquí en Mosenco. 2 de cada 5 son perseguidos en Asia. Ya estaríamos 3 diciendo, ¿y por qué no llegó uno o el otro? En 12 meses, mi querida familia, en 12 meses, 4.476 cristianos han sido asesinados por mantenerse firmes en su fe, por no recantar, decir yo creo en Cristo Jesús. En 12 meses, 4.744 cristianos han sido encarcelados. O sea, en pocas palabras podemos decir que más o menos 10.000 cristianos han hallado la vida. Han hallado la vida. Lo podemos tal vez ver con tristeza, pero si nos vemos reflejado a la luz de la palabra de Dios, lo podemos ver con gloria y con honor. Han hallado la vida. Mi querida familia, Jesús sabía muy bien lo que estaba diciendo. El versículo 25 nos confirma estas palabras y aún lo que hemos visto a lo largo de toda la historia. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Podemos decir, pobrecitos, 10.000 cristianos que asesinaron y mataron en un año por decir que Jesús era el Rey y el Salvador. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Aunque perdieron su vida a causa de Jesús, realmente lo que pasó es que la hallaron. Para mí, el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Así que mi querida familia, aquel que sabe que su alma es salva, aquel que sabe que su alma es salva, lo sabe porque sigue a Jesús voluntariamente. Sabe que si tú eres salvo y tú lo sabes es porque tú has dicho, sí, Señor, yo te sigo y reconozco que en algunos momentos puedo enfrentar esa lucha de negarme a mí mismo, pero me has ayudado a crucificar el yo. Y aquel que sabe que su alma es salva, también lo hace y sabe y tiene esa seguridad porque él entiende, esa persona entiende que no es que tenga que enfrentar una muerte violenta, no es que tenga que enfrentar rechazos, no es que tenga que enfrentar burlas o insultos por su fe, pero está dispuesto a hacerlo para mostrar su fidelidad a Jesús si se le pide. Y tal vez sí, no te estén persiguiendo con cuchillos y con metralletas, pero si te han rechazado tal vez en tu sitio laboral, tal vez se han burlado de ti por decir que has empezado a ir a la iglesia. Tal vez has recibido insultos aún de tu familia. Tal vez te han llamado traicionero. Tal vez te han dejado de hablar. Eso también es persecución. Y si tú estabas dispuesto y ahora lo sigues haciendo, de seguir soportando, puedes tener aún mucha más seguridad de decir, ¿sabes qué, Señor? Con paz puedo decir, salvo soy, vida y vida en abundancia hay en mí, porque tú, Señor, lo has hecho posible. Y es increíble, mi querida familia, cómo este último punto es lo que separa a los falsos de los verdaderos cristianos. Porque en el día de hoy, y nuevamente en nuestra cultura y aquí en Estados Unidos es muy fácil, la tenemos muy fácil. Y teniéndola así de fácil, también es, podríamos decir, difícil identificar quién es un cristiano genuino porque por apariencias muchos pueden mostrar que siguen a Jesús porque quieren. Por apariencias muchos pueden mostrar que están negándose a sí mismos cuando realmente no lo están haciendo. Pero una marca definitiva es cuando llega a este cruce y decir, ¿estás dispuesto a entregar tu vida por el Señor? Uy, no, tampoco hasta allá. Esto, mi querida familia, es lo que marca la diferencia del trigo y de la cizaña, como Jesús decía. Es lo que muestra la diferencia de alguien que realmente es salvo. Así que todo esto podemos ver que nos muestra la respuesta a esa pregunta que nos hacíamos al principio. ¿De qué puedo hacer o cómo puedo yo conocer el estado de mi alma? Todo a la luz de un versículo, mi querida familia, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que con eso vamos a orar, vamos a entregar este tiempito al Señor. Que sea Él moviéndose en medio de nosotros en esta mañana. Amado Dios, queremos glorificarte y exaltarte.
Queremos presentarnos, Señor, ante tu presencia con un corazón abierto, reconociendo, Señor, Dios Todopoderoso, que en muchos momentos